El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Concluimos 2 de Tesalonicenses y el apóstol Pablo fue muy enfático en el deber de trabajar y también en la oración por los que predican. Hoy nos corresponde iniciar primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, y como ha sido costumbre hago una introducción para saber de qué se trata realmente el contenido del libro. Esta es la primera de 2 cartas inspiradas que Pablo le escribió a su amado hijo en la fe, Timoteo, que recibió su nombre, el cual quiere decir uno que honra a Dios, nombre que le dio su madre Eunice, de acuerdo con su abuela Loida, que lo trabajaron en la parte de la fe y le ayudaron, que fueron judías devotas que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo. Eso lo registra Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y le enseñaron a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. Su padre era un hombre griego, equivalente en este tiempo a un hombre no profesante de la fe cristiana, y pudo haber muerto antes de que Timoteo conociera a Pablo. Es decir, que es muy posible que cuando Pablo llegó a la ciudad de Listra, Hechos capítulo 16, y encontró a este jovencito del que dan buen testimonio en su ciudad y las ciudades cercanas, es posible que ya la señora Eunice estuviese viuda. Le había quedado con su hijo, un hijo jovencito, y con su abuela. Él estaba con ella viviendo ahí, y ellos trabajaron ese tema de la fe en él. Así que este es un testimonio muy importante y es una voz de ánimo para aquellas mujeres que luchan por la fe de sus hijos, por levantarlos en los valores cristianos, en el temor de Dios y en los principios del reino de Dios, pero su esposo es una persona no convertida, no creyente y una persona que no tiene interés en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo logró Eunice, con la ayuda de su madre Loida, encaminar a este jovencito Timoteo? Timoteo era de Listra, Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante, una ciudad en la provincia romana de Galacia, lo que hoy es Turquía, la moderna. Pablo llevó a Timoteo a Cristo, le habló del Señor y sin duda alguna durante su ministerio en Listra, en su primer viaje misionero, lo encontró y empezó a hablarle. Cuando él volvió a visitar a Listra, en su segundo viaje misionero, Pablo escogió a Timoteo para que lo acompañara. Aunque Timoteo era muy joven, probablemente casi unos 20 años, o principio de sus años 20, debido a que alrededor de 15 años más tarde Pablo se refirió a él como a un joven. Él tenía una reputación piadosa. Timoteo iba a ser el discípulo, amigo y colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol, ministrando con él en Berea, en Corinto, y acompañándolo en su viaje a Jerusalén. Él estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento romano y fue a Filipos, después de la liberación de Pablo. Además, Pablo frecuentemente menciona a Timoteo en sus epístolas. Frecuentemente, Pablo envió a Timoteo a iglesias como su representante cuando él estaba preso, cuando él estaba detenido. Entonces, Pablo utiliza a Timoteo para que vaya, visite las iglesias, refuerce la doctrina, lleve cartas, les enseñe, les predique y luego de regreso traiga noticias a ver cómo están, cómo va la gente en ese lugar. Entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta personal. Recordemos que las cartas o las epístolas de Pablo se clasifican en 2. Las generales, que son para las iglesias donde él predicó, las que él plantó y las que él reforzó con el mensaje del reino de Dios y a través de este conjunto de cartas que traen el cuerpo de doctrina. Pero también hay otro grupo que se llaman las personales o las pastorales, que van remitidas directamente a los pastores que están frente a esas congregaciones. Y esas cartas que él escribe a Timoteo y que le escribe a Tito, esas cartas pastorales son para nosotros también en el día de hoy, porque traen unas recomendaciones importantes que no han desaparecido y siguen siendo las mismas para el día de hoy, para el ejercicio del ministerio. Así que el apóstol Pablo se dirige al pastor Timoteo en el capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe,
y le desea gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo bastante afectivo, un saludo de reconocimiento, un saludo donde le expresa el deseo que la misericordia, la paz y la bendición del Señor sean sobre su hijo espiritual, sobre Timoteo. Y luego le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces aquí el apóstol Pablo le va a explicar a Timoteo el trabajo que tiene que hacer. Y nótese que en este versículo 9 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo se toma la tarea de clasificarle las personas. ¿Para quiénes va esta palabra? ¿Para quiénes va esta palabra? Y ese trabajo también es para nosotros en el día de hoy, amigos. Predicadores de esperanza, hombres de Dios, mujeres de Dios. Nosotros tenemos frente a nosotros, en el mundo de los seres humanos, personas que están en la misma condición. Personas que contradicen, personas que solo palabrería, personas enseñando cosas distorsionadas, personas llevando a la gente por fábulas, personas pretendiendo llevar a la gente incauta a falta del conocimiento de la palabra del Señor, por un camino, por otro, tratando de desviarlo del camino del Señor. Y estamos encontrando toda esta cantidad de personas, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, aquellos que asesinan a los padres, que asesinan a la madre, que asesinan a sus hermanos, para los fornicarios, aquellos que viven en inmundicia permanente y constante, que solo les interesa el hedonismo, el placer, no importa la ética, no importa el respeto, no importa la moral, no importa absolutamente nada. Para los sodomitas, para los homosexuales, para todos aquellos que legitiman y defienden causas que son antinaturales, antibíblicas, que traen deterioro a la vida de las personas. Pero ese es el trabajo. Para los secuestradores, mira, ¿de cuándo viene esta práctica? Para los mentirosos, para los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Cuánta gente estamos encontrando nosotros en nuestro camino que se opone a la doctrina? Y esa es la razón por la cual pedía a los tesalonicenses él, recordemos en la epístola anterior, que pedía que oraran por él y decía que oren por nosotros, porque no es de todos la fe. Pues claro, cuando nosotros vamos a predicar esta palabra, note lo que está sucediendo ahora alrededor del mundo. Y alrededor del mundo, lo que la ley del hombre legalice, entonces el hombre cree que si ya está legalizada y está constituida en ley, en un estado, en un país, en un gobierno, entonces eso es legítimo. Amigos, una es la legitimidad de la ley del hombre con su mente humana y alejada de Dios y contra los principios de la palabra, y otra es la palabra de Dios, que es la ley que rige en el mundo entero, pero los hombres apartados de él no lo tienen en cuenta. Entonces escuche esto que es muy importante: no todo lo legalizado es correcto delante de Dios. Sí, Él nos manda a nosotros a tener en cuenta las autoridades y a someternos a las autoridades, pero hay cosas que las autoridades hacen a su arbitrio sin tener en cuenta a Dios, ni el temor de Dios, ni su palabra. Entonces, la razón por la cual el mundo anda en un caos total es porque no quieren dar lugar a Dios. Es porque han sacado a Dios de los colegios, de las universidades, de los hogares, de todos los sitios, de las oficinas.
de los lugares, de los estamentos, de los sitios donde se hacen las leyes, de los escenarios desde donde se dirige y se gobierna. Ya no se quieren los símbolos religiosos en ningún lugar. Tienen que ir desapareciendo de todas esas oficinas y de todos esos lugares, los monumentos. Todo aquello que represente la fe va haciéndose desaparecer, porque esa es la ley del hombre. Pero eso significa simplemente una ley del hombre. Y si va contra la ley de Dios, nosotros tenemos que prestar atención a esto. Porque recordemos que al comienzo, cuando empezó la predicación, Pedro estaba predicando y le prohibieron predicar y mencionar el nombre de Jesús. Se lo prohibieron, lo llevaron a la cárcel, lo azotaron y luego lo liberaron con la condición de que no volviera a predicar en ese nombre. Y él dijo: juzguen ustedes si es correcto dejar de hablar de Dios, o sea, si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, Recordemos que no todo lo que está arreglado, todo lo que está reglamentado, todo lo que está legislado es correcto. Puede estar aprobado, pero muchas de esas cosas vienen en contra de nosotros mismos, de nuestra fe. Muchas de esas cosas vienen para dañar nuestras relaciones de familia, vienen para traer perjuicio a la sociedad. Muchas de esas cosas no vienen inspiradas por un buen ánimo, por un buen espíritu, sino que traen el espíritu del mundo, el espíritu de los tiempos postreros, el espíritu de la apostasía, el espíritu de la inmundicia, el espíritu de la rebeldía, el espíritu del anticristo concretamente, para apartar a las personas de la ley de Dios. Entonces, la amonestación de la palabra en el día de hoy que Pablo le está colocando a Timoteo es para que él no deje de decir esta palabra cuando llega a esos lugares, y esa palabra para él también es para nosotros en este tiempo. Acompáñeme a la oración. Señor, gracias te damos en el día de hoy por esta palabra. Declaramos el poder tuyo obrando en la vida de cada uno de nosotros para traer bendición, para orientarnos, ayudarnos. Te ruego que des el valor, la tenacidad, esa fuerza que necesita, esa gracia y esa protección para que todos estos mensajeros de esperanza en todos los lugares del mundo puedan declarar la palabra, podamos declarar la palabra con confianza, con fe, con seguridad que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.